Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y comienzo una nueva lista de reproducción que voy a dedicar al tratamiento de ficheros desde Java. En ellos vamos a hablar de las propiedades, sobre todo en referencia a la clase file. Hablaremos de los flujos de entrada y salida, viendo cómo leer y cómo escribir en ficheros desde Java, y terminaremos con un par de vídeos dedicados a temas concretos como los ficheros de configuración o properties y la serialización o grabación de objetos en ficheros. Este primer vídeo está dedicado a las propiedades de los ficheros en Java. Comenzaremos con una introducción de los distintos tipos de ficheros para pasar directamente a la clase file, que nos va a reportar un montón de beneficios con su utilización. La clase JFileChooser viene relacionada con Swim, así que si no habéis visto la lista de reproducción de interfaces gráficas en Java o no tenéis experiencia en Swim, os recomiendo que lo veáis. Y finalmente pasaremos a explicar un ejemplo del código que tenéis en GitHub en la descripción de este vídeo. El manejo de archivos, también conocido como persistencia, es un tema fundamental en cualquier lenguaje de programación, ya que nos va a permitir interactuar con los dispositivos de almacenamiento externo para poder mantener la información durante el tiempo. Y Java, por supuesto, no es una excepción. Es decir, todo lo que tengamos en variables en nuestra aplicación se borrará, es decir, esa volatilidad que mantiene por la característica del lugar donde se almacena en la memoria RAM, a no ser que lo pasemos a un fichero y podamos o almacenarlo en un dispositivo de almacenamiento secundario. Un fichero puede ser tanto de entrada, también conocido como input, o de salida, output, dependiendo de si lo que queremos hacer con el fichero es leer o escribir datos en él. Además, dependiendo de la organización interna que tengan los ficheros, pueden ser binarios o de texto. Nosotros hablaremos de ambos tipos durante estos vídeos. Veamos ahora la clase file. La clase file nos va a proporcionar muchas utilidades relacionadas con los ficheros y también con el sistema de ficheros en general para la obtención de información básico sobre ellos. Para crear un objeto de tipo file se puede utilizar cualquiera de los constructores que estáis viendo. De esta forma, si solo queremos utilizar un fichero en nuestra aplicación, el primer formato es el constructor que mejor se adapta a nuestras necesidades. Sin embargo, si lo que queremos es utilizar varios ficheros desde un mismo directorio, el segundo o tercer constructores serían los más cómodos. Si el directorio o el fichero es una variable, el segundo constructor será más útil. Y por último, esa última posibilidad es la de abrir un fichero que se encuentra no en nuestro disco duro, en nuestra carpeta, sino en algún lugar en Internet. Una vez que hemos creado un objeto de la clase file, podemos utilizar uno de los siguientes métodos para obtener información sobre los ficheros. Y fijaros que tenemos un montón de utilidades. En referencia a los nombres de los ficheros, pues podemos obtener el nombre, el camino, el directorio padre. Podemos también hacer operaciones como la modificación del nombre de un fichero con el método renameTo. La parte de comprobaciones es especialmente interesante, sobre todo el primero de los métodos, el método exist, que nos va a permitir saber si el fichero es accesible o no es accesible antes de poder hacer otras operaciones. Como información general también podemos saber la longitud, el peso que tiene un fichero, el tamaño o la última vez que fue modificado. Y como os digo, también hay más utilidades como la posibilidad de listar los ficheros que tiene un directorio, o directamente también podemos crear un nuevo directorio. Veamos ahora la clase JFileChooser. Bien, pues como os digo, ahí en la parte superior sirve para seleccionar ficheros. Y claro, hay que ver previamente el tema de los interfaces gráficos en Java con Swing. Y bueno, pues viene a complementar también todo lo visto anteriormente. Esta clase nos va a permitir acceder a nuestro propio sistema de ficheros desde nuestro programa Java, por supuesto, para seleccionar un fichero. Nos puede ser útil para abrir un fichero que contenga alguna información que sea necesaria para nuestra aplicación, o incluso también para guardar información en ficheros. Esto lo veremos en sucesivos vídeos. Este es un ejemplo, el que tenéis ahí, que luego veremos en la parte del código.
El objeto se puede crear sin parámetros o con una ruta por defecto indicada con un string o un file. Os digo que siempre es mejor esta opción por una de las consideraciones, y es que el objeto file nos permite saber si existe o no existe un fichero antes de abrirlo. Por ejemplo, para obtener la ruta actual donde está la carpeta del proyecto, yo recomiendo que utilicéis este método de la clase system getProperty, donde le pasamos el parámetro user.dir, y esto, como os digo, nos va a devolver la carpeta actual. Y siempre es conveniente utilizar rutas relativas, así que el punto de comienzo de los ficheros pues debería de ser este. Después vamos a invocar al método showOpenDialog, que nos va a devolver un entero. Este entero dependerá de lo que haya hecho el usuario en la ventana que se va a abrir, y teniendo las siguientes opciones. La opción de cancel es que el usuario ha pulsado ese botón. Si el usuario pulsara aceptar, tendríamos esta otra constante, approve option, y si ha ocurrido algún error durante el momento que se saca este diálogo, pues sería la tercera opción. Podemos copiar la ruta del fichero seleccionado en esa ventana con el método getSelectedFile, que nos va a guardar, que se va a guardar en el objeto file. Si lo que queremos es solo que se puedan seleccionar los ficheros con una determinada extensión, por ejemplo los txt, podemos crear un objeto de la clase FileNameExtensionFilter a la que le pasaremos un string con la descripción de ese filtro y después las extensiones en forma de string, ¿vale? Todo esto lo veremos mucho mejor en la parte del ejemplo. Por defecto, esta clase, JFileChooser, solo nos va a permitir elegir ficheros si queremos elegir los ficheros, pero si queremos cambiarlos, podemos utilizar el método setFileSelectionMode, ¿vale? Que nos va a permitir estas tres opciones: solo ficheros, solo directorios o ficheros y también directorios. También podemos seleccionar más de un fichero con el método setMultipleSelectionEnable, poniéndolo a true. En este caso lo que vamos a utilizar para recoger la información es un array de files. Por lo tanto, el método, fijaros que acaba en S, ¿no? getSelectedFiles. Si lo que deseamos es guardar un fichero en lugar de abrirlo, el campo de texto no lo utilizaremos y podemos utilizar el método showSaveDialog, ¿vale? Esto también lo veremos en el código. Pasemos precisamente a ver ese código. En la descripción del vídeo podéis encontrar la URL del repositorio que tengo en GitHub para mostrar este código. Una vez importado en vuestro workspace, lo que os vais a encontrar son dos clases: la clase main, que simplemente tiene la creación de un objeto de la clase ventana propiedades, a la que le he llamado mi ventana, y precisamente esa otra clase. Si arrancamos el proyecto, lo que nos va a aparecer es esta ventana que tenéis en la pantalla, donde vamos a poner en práctica los métodos y propiedades de la clase file y también el JFileChooser. Este botón, fijaros, lo que va a hacerme es abrir este cuadro de diálogo donde yo puedo seleccionar el fichero que quiero, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar uno de mis propios ficheros del proyecto, el proyecto main, por ejemplo. Le voy a dar aquí y fijaros que en el resto de cuadros lo que nos va a dar es todas las propiedades, desde su ubicación, el nombre, el directorio padre, el tamaño del fichero y cuándo fue modificado, y también si es de lectura y de escritura. Si le echamos una ojeada al código propiamente dicho, lo que nos vamos a encontrar es esto que tenéis en pantalla, y vamos a ir directamente a la parte de los botones. Tengo aquí este método, selecciona fichero, que lo que hace es llamar a este método que tenéis aquí, donde, bueno, pues podéis ir viendo todo lo que hemos comentado en la parte de teoría. Fijaros, yo creo el objeto file de esta forma, y le estoy diciendo que parta de la carpeta del proyecto y que me muestre lo que tiene la carpeta src. ¿Vale? Así que esto está muy bien para que utilicéis rutas relativas en lugar de las rutas absolutas, que ya sabéis que pueden dar muchos problemas. Creo el objeto FileChooser y le paso esa ruta para que se abra directamente en esa carpeta. Fijaros que le estoy diciendo que quiero que se puedan seleccionar tanto carpetas como ficheros. En esta parte de aquí lo que le voy a decir es que quiero que se seleccionen solamente aquellos ficheros con extensión .java.
le pongo el filtro y mediante el método showOpenDialog he abierto esa ventanita. Fijaros que tengo aquí un if que solamente se va a ejecutar en el caso de que el usuario pulse el botón de aceptar. En ese momento, fijaros que yo me voy a quedar con un objeto file que va a venir directamente del file chooser y el método getSelectedFile. Y a partir de aquí lo que me voy a dedicar es a rellenar los campos del formulario mediante, mediante el método setter, como no podía ser de otra forma, y utilizando estos métodos que hemos visto en la parte de teoría. Los tenéis ahí y los tenéis ahí. Fijaros que también he cogido uno un poco más complejo en el sentido de su tratamiento y es el tema de las fechas. Para el tratamiento de fechas yo lo que hago es coger lo introducido ahí y crear un objeto date a partir de ahí. Como luego tengo que incluirlo dentro de un campo, un text field, lo que hago es con este string value of convertirlo a una cadena de caracteres. También he utilizado estos métodos de canRead y canWrite para seleccionar o poner el check de ese formulario que también hemos visto. En este vídeo hemos hablado de los ficheros en general, de los tipos que hay, de la clase file, introduciéndonos en algunos de sus métodos, y hemos incorporado la clase jFileChooser que nos va a ser muy útil para mostrar un cuadro de diálogo al usuario que le permita seleccionar el fichero a abrir o el fichero donde se quieren guardar las cosas. Todo esto lo hemos visto también a través del código. Un saludo.